Te voy a contar algo que no debería contarte, pero lo haré, porque ya es tarde. Porque en algún lugar, alguien acaba de escucharlo. Y necesitas estar preparado. Esta historia no empieza con érase una vez. Empieza con un hombre que aún respira, mirando al horizonte infinito de los llanos venezolanos, preguntándose si lo que escuchó era real, o si ya está muerto y no se ha dado cuenta. Se llama Rafael. Tiene 54 años, manos callosas de tanto trabajar la tierra, y un miedo que le nació hace 30 veranos, cuando el calor derretía hasta las sombras. Era julio. La temporada de lluvia se había retrasado, y el aire pesaba como una losa sobre el pecho. Rafael caminaba de regreso a su casa después de revisar una trampa para coyotes. El sol agonizaba en el horizonte, tiñendo todo de un rojo enfermizo. Fue entonces cuando el viento cambió. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta al infierno. Una ráfaga fría, repentina, que le erizó los pelos del brazo. Y en esa ráfaga venía algo más. 7 notas, claras como cristales rotos en la noche, ascendentes, perfectas, demasiado perfectas para ser humanas. Rafael se detuvo. El instinto, ese animal antiguo que llevamos dentro, le gritó que se agachara, que no respirara, que se hiciera uno con la tierra. El silbido sonó de nuevo, más lejano esta vez, como si quien lo emitiera se estuviera alejando hacia el cañón. Y ahí, amigos, cometió su primer error. El error que casi le cuesta la vida. Pensó, se aleja. Estoy a salvo. Porque eso es lo lógico, ¿verdad? Si un peligro suena lejos, está lejos. Pero el silbón no juega con la lógica. Juega con tu miedo. La regla es simple, y todos los que han sobrevivido para contarlo la repiten como un mantra en los foros de internet, en las cantinas, en los velorios. Si el silbido suena lejos, el silbón está cerca. Si el silbido suena cerca, el silbón está lejos. Es una trampa auditiva, un engaño cósmico. Te hace sentir seguridad cuando deberías correr, y te hace correr cuando deberías congelarte. Rafael siguió caminando, más rápido ahora. Quería llegar a casa antes de que la noche lo atrapara por completo. Sus botas aplastaban la hierba seca. Sus ojos escudriñaban las sombras, buscando movimiento donde no debería haberlo. A los 10 minutos, lo escuchó de nuevo. Las mismas 7 notas. Pero esta vez, diferentes. Estaban cerca. Tan cerca que Rafael juró sentir el aliento frío en su nuca. Se volteó, brusco, esperando ver al dueño de aquel silbido infernal. No había nadie. Solo el llano, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Y el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que resultaba más aterrador que cualquier ruido. Fue entonces cuando lo vio. No directamente. Por el rabillo del ojo. Una figura. Alta. Demasiado alta. Flaca como un espectro, con ropas que colgaban de su cuerpo como piel muerta. Llevaba un sombrero, y sobre su hombro, un saco del que salía un sonido que Rafael reconoció al instante, porque lo había escuchado antes, cuando desenterró los restos de su abuelo para llevarlos al cementerio nuevo. Eran huesos, huesos entrechocando con cada paso. Lo peor no fue su aspecto. Lo peor fueron sus pasos. Porque el silbón no camina como nosotros. Sus zancadas son largas, antinaturales. Avanza 3 metros con un solo paso. Y entre paso y paso, hay una pausa, como si estuviera midiendo la distancia hasta su presa. Rafael quiso correr. Lo intentó, pero sus piernas no respondían. Estaban convertidas en pilares de piedra, ancladas a la tierra. El silbón seguía avanzando. No rápido,
no lento, con la seguridad terrible de quien sabe que el tiempo juega a su favor. A 20 metros. 15. 10. Rafael cerró los ojos. Rezó. No a Dios, sino a su abuela, que le había contado historias de este mismo fantasma cuando era niño. Y recordó la única cosa que, según la abuela, podía detenerlo. No era un crucifijo, no era agua bendita, era algo más terrenal, más primitivo, un látigo de cuero de vaca, porque el Silbón, antes de ser fantasma, fue hombre. Y los hombres de los llanos entienden el lenguaje del cuero, del castigo, de la autoridad. Rafael no tenía un látigo, pero tenía su cinturón, de cuero genuino, grueso, que le había regalado su padre. Con manos temblorosas, lo desabrochó, lo sacó de los pasadores, lo sostuvo frente a sí como si fuera una espada. El Silbón se detuvo. Por primera vez, Rafael pudo verle la cara, o más bien, la ausencia de ella. Donde deberían estar los ojos, solo había sombra. Donde debería estar la boca, un hoyo negro que parecía aspirar la luz del crepúsculo. Rafael chasqueó el cinturón. Una vez. 2 veces. El cuero cortó el aire con un sonido seco, autoritario. El Silbón retrocedió. No con miedo. Con respeto. Como un perro que reconoce al amo, empezó a alejarse. Sus pasos largos lo llevaban hacia el cañón, hacia la espesura donde ni los cazadores más experimentados se aventuran de noche. Y mientras se alejaba, el silbido sonó por última vez. Pero esta vez, no eran 7 notas, eran 6. Rafael no supo qué significaba eso. Hasta hoy, no lo sabe. Pero en los misterios del llano, un anciano llamado Sombrío escribió algo que me hizo temblar. El Silbón solo silba 7 notas cuando caza. Cuando encuentra a su víctima, y sabe que es suya, la última nota desaparece. Porque ya no necesita llamarla. Ya la tiene. Rafael llegó a casa esa noche con la ropa empapada en un sudor frío que no era del calor. No le contó a su esposa. No le contó a sus hijos. Pero desde entonces, todas las ventanas de su casa tienen cortinas gruesas. Y en la puerta principal, cuelga un látigo de cuero de vaca, viejo y gastado, que nunca usa para trabajar. Solo para recordar. Y para protegerse, por si alguna noche de julio, el viento sopla del oeste trayendo 7 notas que suben hacia las estrellas. Esta historia es real. Tan real como la desgarradora historia de los inicios del odio del Silbón. Porque antes del silbido, hubo una casa. Antes del saco de huesos, hubo una familia. Antes de la maldición, hubo una cena. Esta historia que nadie quiere contar empezó hace mucho de los sucesos que pasaba don Rafael. Historia que habla de nosotros. De lo que somos capaces cuando el odio fermenta durante años en la misma sangre. Y todo esto empezó por ahí del año 1850. Época de guerras, de caudillos, de fincas tan grandes que un hombre podía cabalgar un día entero sin salir de su propiedad. La familia Mendoza era dueña de media llanura. Don Ramón Mendoza, patriarca de 60 años, había construido su fortuna con mano de hierro y corazón de piedra. Tenía una esposa que ya no le hablaba. 3 hijas casadas por conveniencia. Y un hijo, Alonso, 23 años. Ojos claros que habían olvidado cómo sonreír. Manos de pianista en un mundo que solo valoraba manos de jinete. Esa noche hubo arepas, caraotas, carne asada y veneno en el aire. Don Ramón, con la voz ronca del coñac: Alonso, mañana sales con los peones a marcar el ganado. Alonso, sin levantar la vista del plato: tengo que estudiar, padre. Los exámenes de derecho. Don Ramón, golpeando la mesa: derecho, mierda de ciudad. Esta familia se hizo con sudor y silla de montar, no con papeles y corbatas. La madre, doña Isabel,
miró a su hijo. En sus ojos había un mensaje claro: cede, siempre cede. Pero esa noche, algo se rompió en Alonso. Alonso, levantándose, voz temblorosa: usted mató a mi perro. Se hizo un silencio vacío, y... Don Ramón: ¿qué? Alonso: Fidel, mi perro, el único ser en esta puta casa que me quería sin condiciones. Lo encontré esta mañana, envenenado. Don Ramón, sonriendo sin gracia, era un animal débil, como su dueño. Alonso no recuerda lo que pasó después. O sí lo recuerda, pero su mente lo ha guardado en un lugar al que no se atreve a volver. Según el relato que circuló entre los peones, que después se convirtió en leyenda, ocurrió esto. Alonso tomó el cuchillo de trinchar la carne. No el del mango de plata. El otro. El grande, el que usaban para deshuesar. Y avanzó hacia su padre. Doña Isabel gritó. Las hijas se desmayaron. Los sirvientes huyeron. Don Ramón, borracho y soberbio, ni siquiera intentó defenderse. Quizás no creía que su hijo, su débil hijo intelectual, fuera capaz. Fue rápido. Demasiado rápido para ser real. Alonso clavó el cuchillo justo debajo del esternón. Y giró. Como le había visto hacer a los matarifes cuando destripaban una res. Su padre cayó de la silla. Los ojos muy abiertos. No de dolor. De sorpresa. Y ahí es donde la leyenda se vuelve pesadilla. Porque Alonso no se detuvo. Algo dentro de él, algo que llevaba años alimentándose de humillaciones, de golpes, de palabras que cortan más que cuchillos, estalló. Abrir a su padre. Sacar. No el corazón. Las vísceras. Los intestinos. El estómago. El hígado. Lo sacó con sus propias manos. Calientes. Palpitantes. Y los puso en un plato de porcelana fina, el que solo usaban para visitas importantes. Luego llamó a su perro. No a Fidel, que estaba muerto. Al otro, al perro guardián de la hacienda. Alonso, en un susurro que ningún actor podría imitar: cómetelo. Cómetelo todo. Y el perro obedeció. Doña Isabel, enloquecida, corrió a casa de su hermano, el tío Pepe. Cuando regresó con hombres armados, encontró a Alonso sentado a la mesa, frente a los restos de su padre, limpiándose las manos con una servilleta de lino, y sonriendo. Una sonrisa que, según los testigos, no era de locura, sino de liberación, como si finalmente hubiera pagado una deuda de 23 años. No hubo cárcel, no hubo juez, hubo justicia llanera. El tío Pepe reunió a los peones más viejos, a los que habían jurado lealtad a don Ramón, y dictó sentencia. Tío Pepe, con voz que aún resuena en los llanos: no mereces la muerte, Alonso. Mereces algo peor. Vas a cargar con tu padre el resto de tus días. Donde vayas, él irá contigo. En la vida, y después de ella. Hicieron lo inimaginable. Desenterraron el cuerpo de don Ramón, que apenas llevaba 3 días bajo tierra. Hirvieron los huesos para separarlos de la carne podrida, y los metieron en un saco de arpillera. Se lo colocaron a Alonso en la espalda. Tío Pepe, poniéndole un sombrero de cogollo en la cabeza: ahora vete, y no vuelvas nunca. Cada paso que des, sentirás su peso. Cada noche, oirás sus huesos sonar. Y la gente sabrá quién eres. Y te temerán. Alonso salió de la hacienda al amanecer. No miró atrás. Caminó hacia los llanos abiertos, el saco de huesos repiqueteando con cada paso. Dicen que los primeros días, se le escuchaba llorar. Después, cantar. Luego, silbar. Un silbido que cambiaba cada semana. Como si estuviera buscando la combinación perfecta. La melodía que expresara todo su dolor, su rabia, su maldición. Hasta que, un año después, la encontró. 7 notas que suben como su alma debería haber subido al cielo, pero que en cambio se quedaron atrapadas en la tierra.
Y así nació el Silbón, no como un fantasma, como un hombre convertido en leyenda, en advertencia, en espejo de lo que pasa cuando el odio familiar no se frena a tiempo. Por eso hoy, cuando los padres golpean a sus hijos en silencio, cuando las palabras envenenan más que el cianuro, cuando las cenas familiares son campos de batalla, alguien, en algún lugar de los llanos, escucha 7 notas en el viento. Y recuerda, a veces, el Silbón deja el saco en la puerta de una casa. Y si alguien se atreve a contar los huesos, y encuentra uno de menos, esa persona tiene exactamente hasta el amanecer para despedirse de todo lo que ama. Nos vemos en el próximo relato escalofriante. O antes, si el viento sopla del oeste,